participación, por su presencia. Les voy a presentar a la ponente del día de hoy. Marta es egresada de la licenciatura en Ciencias Atmosféricas por la Universidad Veracruzana. Hizo una maestría en hidrometeorología por la Universidad de Guadalajara. Y actualmente es candidata a doctora aquí en el Instituto de Ingeniería. De hecho, está haciendo su tesis de doctorado conmigo. Forma parte de la Red Mexicana de Desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y es actual participante del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera del ANRESC. De hecho, esto que nos va a presentar es parte de un proyecto que tiene Paulo Salles, que está coordinando Paulo Salles, y son índices climáticos en diferentes observatorios costeros. Y bueno, y esperamos que ya pronto se titule del doctorado, ¿verdad, Marta? Bueno, ya podemos empezar. Gracias. Gracias. Ok, buenas tardes a todos. Bueno, sí, como lo mencionaba Ruth, este proyecto es, este trabajo es parte del proyecto del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera a cargo del doctor Paulo. Es un estudio que hice en colaboración con la doctora Ruth. El título es Implementación del modelo REC-100, que es un modelo climático regional en los observatorios del Andes para el análisis de índices climáticos o índices de cambio climático, de temperatura y de precipitación. El contenido de esta presentación es introducir dar la introducción de los conceptos de índices climáticos y de cambio climático, el objetivo principal de este trabajo, las zonas de estudio que van a ser dos observatorios del ANRESC, la metodología que utilizamos para el cálculo de los índices y los resultados obtenidos para un periodo presente y un pequeño ejercicio que se hizo de un escenario de cambio climático, así como las conclusiones. Entonces, vamos a comenzar como introducción del tema, de que nos estamos centrando en el tema del cambio climático y los eventos extremos. El aumento de las temperaturas globales, que es de aproximadamente 1.1 grados Celsius desde los años preindustriales, altera los patrones de precipitación y esto es algo que ya ha sido diversamente estudiado en las últimas décadas y el derivado cambio climático que viene de este calentamiento también incrementa la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos. Eventos extremos térmicos, como las ondas de calor, que desde 1980 se han duplicado, y eventos extremos hidrometeorológicos, como las lluvias intensas, que también han aumentado un 30% desde 1980, según el panel intergubernamental de cambio climático. Las regiones costeras son altamente vulnerables ante los riesgos o son muy expuestos a los riesgos del cambio climático y a sus impactos. Entonces, es muy importante el estudio de cómo los eventos extremos impactan en estas zonas, sobre todo porque cerca del 40% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de la costa y es expuesta a estos riesgos climáticos. Las imágenes que les muestro aquí son una tormenta tropical que sucedió en el 2020, que fue Cristóbal. Este es un ejemplo de un evento extremo. En 6 días llovió el acumulado en ciertas partes de Yucatán, que climatológicamente llueve en la mitad del año. Entonces, las proyecciones de cambio climático, los estudios que ya existen nos dicen que estos eventos se van a seguir intensificando y van a ser más frecuentes. Uno de los estudios de cambio climático nos dice que si llegamos a un rango de 3 grados Celsius, los eventos extremos van a ser 5 veces lo que son ahora de frecuentes, ¿no? Entonces, pues es muy importante el estudio y sobre todo el estudio regional de estos. Los impactos del cambio climático, sobre todo en las costas, por lo vulnerables que son a estos riesgos de cambios en el clima, son diversos, ¿no? Inundaciones, erosión de costas, pérdida de biodiversidad, salinización que amenaza ecosistemas y comunidades costeras, y todos estos son estudios que de hecho el mismo laboratorio LANRES ya ha tenido durante todo
su ciclo de estudios, ¿no? Entonces, aquí les traigo algunos ejemplos, como la acidificación de los océanos y que degrada los arrecifes y los manglares, las inundaciones que incrementan las enfermedades transmitidas por agua. Entonces, no solamente el sector a nivel atmósfera, también tenemos muchas repercusiones de todos estos cambios en el clima en todos los sectores, ¿no? Salud, incluso económicos con pérdida de infraestructura y desplazamiento humano. Entonces, una de las limitaciones al estudiar el cambio climático y en muchos otros aspectos de la ciencia es la brecha que existe en los datos, ¿no? Los datos climáticos, que limitan la investigación científica y sobre todo los estudios que son locales, ¿no? Tenemos redes de estaciones, pero son limitadas o los datos poseen ciertas brechas, vacíos de información o son de muy poca resolución. Entonces, este trabajo va un poquito enfocado a estudiar en estas zonas que el ANRES está estudiando, los observatorios del ANRES, pero de forma climática, intentando llevar un poquito con una herramienta los datos que sean a nivel regional. Entonces, el ANRES, que ustedes ya conocen, es el laboratorio virtual que tiene como objetivo realizar estudios y proponer soluciones sustentables para los ecosistemas costeros, para su conservación y su evaluación, su adaptación a distintos tipos de perturbaciones, en este caso a los cambios del clima. Y esto lo hace a través de las 7 zonas, 7 observatorios costeros para la resiliencia, que lo conforman, que es un proyecto centrado justamente en monitorear y evaluar la resiliencia en estas zonas. Estos 7 observatorios, en el Océano Pacífico tenemos a Jiabampo, que se encuentra en Sonora, y Copalita en Oaxaca, y del lado del Golfo tenemos Dos Bocas y Laguna de Términos en Tabasco, Celestún y Cizal en Yucatán, y tenemos Alacranes. Este estudio en específico de tendencias y de modelación de índices solamente se va a centrar en los 2 primeros observatorios, que son Ajiabampo, en la zona de Sonora, y Cizal, al noroeste de la península de Yucatán. Posteriormente se pretende que se extienda a los demás observatorios. Entonces dijimos que uno de los grandes problemas para estudiar el cambio climático es la falta de estos vacíos de información. Entonces, como una de las herramientas importantes en la climatología sería la modelación climática. La modelación climática depende de justamente un modelo que es una malla que envuelve a todo el planeta y en cada uno de los puntos de malla resuelve las ecuaciones de la atmósfera para darnos cuáles son los patrones climáticos dentro de ella. La limitación de estos modelos es que la resolución típica es de 250 a 300 kilómetros y todo lo que está dentro de esos nodos entre un punto y otro pues es interpolado, ¿no? O es resuelto con estas ecuaciones, pero en cada uno de los puntos. Entonces, surgen los modelos climáticos regionales que hacen un reescalamiento dinámico. Estos modelos climáticos regionales están diseñados para que se utilicen o vengan de los modelos globales, pero sean para áreas específicas. Aquí los nodos o esta malla que se va a utilizar se va a reescalar a una resolución típica de 10 a 20 kilómetros o incluso menores, y son modelos que se rigen por el mismo funcionamiento que los globales, es decir, también resuelven las ecuaciones de la atmósfera en cada uno de los nodos, pero incluyen algunos aspectos específicos de las zonas, como son la orografía, la hidrografía, la vegetación o uso de suelo, etcétera, por lo que nos pueden dar una mejor aproximación a estas variables atmosféricas. Entonces, uno de los modelos utilizados o mayormente utilizados para modelar el clima regionalmente es justamente el llamado REC-100, que es el Regional Climate Model,
que fue desarrollado originalmente en NCAR, en el Centro Nacional de Investigación Atmosférica, Estados Unidos, pero actualmente su desarrollo y su mantenimiento está a cargo del Centro Internacional de Física Teórica, el ICTP, en Italia. Es un modelo de relativamente fácil de instalación, es portable y es accesible y se puede utilizar en cualquier región del planeta, ¿no? Entonces, vamos a utilizarlo para reescalar nuestros datos y tener algo que nos sirva para poder identificar patrones climáticos en nuestras zonas, que son los observatorios Landas. Entonces, en general, el objetivo de este trabajo va a ser analizar los índices extremos de cambio climático para temperatura y para precipitación en 2 observatorios, Ajiabampo y Jizal, mediante simulaciones climáticas hechas con el REC-CIEM a alta resolución. Aquí vamos a llevar nuestras simulaciones hasta 9 kilómetros. Entonces, parte del objetivo es llenar el vacío de información climática, que sea información precisa para las regiones costeras, que son fundamentales para adaptación, mitigación ante fenómenos extremos y ofrecer pues, una base que nos permita crear políticas de adaptación y de resiliencia, ¿no? Que es el objetivo principal del laboratorio. Entonces, las zonas de estudio que ya mencionamos son Ajiabampo, en la zona norte o noroeste del país. El laboratorio es todo este polígono que se encuentra en la laguna que tiene el mismo nombre. Ajiabampo tiene un clima cálido, seco y muy seco, temperaturas entre 22 y 26 grados, precipitaciones anuales que dan hasta los 600 milímetros, se concentran en verano. Está influenciado por el monzón norteamericano y también por frentes fríos y ciclones tropicales. Un momento, por favor. Perdón por eso. Uno de los aspectos principales en Ajiabampo es que sufre de sequías prolongadas, pero también sufre de heladas. Es decir, tiene un clima muy extremo, temperaturas muy altas, pero también temperaturas muy bajas. El segundo observatorio es en Cizala, al noroeste de la península de Yucatán. Tiene un clima cálido, semiárido y semihúmedo, con temperaturas aproximadas de 26 y 27 grados y lluvias que van hasta los 600 milímetros anualmente. Aquí las lluvias son bimodales por la canícula que sucede entre julio y agosto, que es esa reducción de la precipitación en la plena temporada de lluvias, que es el verano, y también está influenciado por ciclones tropicales, ondas del este y frentes fríos, ¿no? Está cerca de una zona de ciclogénesis que es muy importante para los patrones de precipitación aquí. El proceso metodológico que se utilizó para esto se obtuvieron datos de entrada, que eran datos de ERA 5, se va a utilizar como datos de frontera, los datos de ERA 5, que es el reanálisis del Centro Europeo, y que tiene datos cada 0.25 de grado, ¿no? Los datos históricos van a ser de un periodo de 1980 al 2020, y estos datos de ERA 5 fueron los datos iniciales y de frontera para el modelo REC-CIEM. Posteriormente se ajustó la configuración del modelo, algunos parámetros como la resolución, que quedó a 9 kilómetros, los dominios y los esquemas físicos a utilizar. Las salidas se procesaron y se extrajeron las variables a utilizar, en este caso las 2 temperaturas y la precipitación, y se calcularon los índices por medio de una paquetería de R, que se basa en R-Climdex. La paquetería se llama Climpact2. Se calcularon los índices promedio, se analizaron las tendencias
con los métodos de las pruebas de Mann-Kendall y la pendiente de Sen. Finalmente se analizaron los resultados. En el escenario del futuro no se hizo la modelación. Ahí encontramos, o más bien tenemos los datos de un escenario que ya utiliza el RECSIEM y que ya nos da los datos de una simulación. Este es a 0.22 de grado para el periodo 2070 al 2099. Y se hizo el mismo análisis de índices climáticos con las mismas metodologías, CLIMPACT-2 y las pruebas estadísticas. Ahora, aquí pongo una base de datos extra que es CRU, que está hecha por datos observados, interpolada a las zonas donde no existan, pero digamos que es la base que nos sirve para verificar o para validar nuestras salidas. El problema de CRU es que tiene una resolución de 50 kilómetros, que justamente es uno de los puntos que les dije al principio, ¿no? Tenemos datos que pues, se pudieran utilizar o los mejores datos posibles, pero pues tienen una resolución pues muy grande. Los dominios de simulación que se utilizaron para el RECSIEM son Ajiabampo en la zona centro y el dominio que ven en la imagen, y CISAL, que está en el segundo dominio, y aprovechamos hacer un dominio pues, amplio que incluyera todos los otros observatorios de Landes. Entonces, los datos de entrada ya dijimos que son ERA5, resolución de 0.25 grados por 0.25 grados en tierra. Se hizo un rescalamiento hasta 9 kilómetros con salidas de cada 6 horas del periodo 1980 al 2020, con una configuración que ya se había utilizado en trabajos anteriores para México, de Cavazos y colaboradores, que es Tiefke en tierra y Emanuel en océano. Entonces, se hicieron estas simulaciones y aquí podemos ver una comparación de las salidas. El primer panel que tenemos es la temperatura media promedio del periodo histórico con CRU, con nuestros datos que sirven para validación. La segunda es ERA5, al 0.25 de grado, y la tercera es la salida que obtuvimos con RECSIEM, donde pues, ya podemos observar que tenemos pues una mejor perspectiva de los datos que podemos obtener y que tienen justamente parecido con los que estamos validando. Lo mismo sucede para la precipitación. Algo que ya se había observado anteriormente con estudios es que ERA5, el reanálisis de ERA5, tiende a sobreestimar mucho la precipitación en ambas zonas que estamos estudiando, tanto en el norte como en la península de Yucatán. Y si vemos, cuando utilizamos RECSIEM ya no se ve tan pronunciada esa sobreestimación, porque justamente lo que el modelo hace es adecuar con las ecuaciones de la atmósfera, pero también adecuar a las características de las zonas. Entonces, ya con esto obtuvimos los índices. ¿Cuáles fueron los índices? Vienen de un reporte de la Organización Meteorológica Mundial, que integra un equipo de expertos en detección y cálculo de índices de cambio climático, el ETSCDI, que ya no está en funcionamiento, y ahora está el equipo de índices climáticos sectoriales, pero nos da índices estandarizados para medir y para evaluar el cambio climático. Estos son los 12 que yo seleccioné para este trabajo, y los dividí según la característica que están representando, lo que están evaluando. Por ejemplo, tenemos el primero, que es el PRCP-TOT, que es la precipitación anual, la precipitación total anual. Nos dice cómo cambia la distribución de la precipitación a lo largo de los años. Tenemos el índice R20 milímetros, que es la frecuencia, son los días en que llueve por encima de 20 milímetros. Tenemos los índices de intensidad, que es el R95. El R95 nos dice los días muy húmedos, que es la precipitación total acumulada cuando llueve en días de precipitación mayor al percentil 95.
R por un día, que es la precipitación máxima en un día, y R por 5 días, que es la precipitación máxima en 5 días consecutivos. Finalmente, la persistencia se va a dar con el índice CDD, que son los días secos consecutivos. O sea, cuántos días hay al año son secos, no hay ocurrencia de lluvia. En cuanto a los índices de temperatura, también quise que caracterizaran esas mismas o representaran esas mismas características. Tenemos la frecuencia de los días con temperatura mayor al percentil 90, tenemos la intensidad de la temperatura, o sea, las máximas diarias, las máximas diarias y las máximas mínimas diarias. O sea, de las temperaturas mínimas, ¿cuál fue la mayor? De las temperaturas máximas, ¿cuál fue la mayor diariamente? Con eso podemos ver intensidad. Con el índice WSDI podemos ver la duración de las ondas de calor. Y con el CSDI podemos ver la duración de las ondas de frío. Finalmente tenemos el DTR, que es la amplitud térmica. La amplitud térmica es la diferencia mensual entre la temperatura mínima y la temperatura máxima, para poder ver cómo están cambiando los extremos. Si estamos hablando que el DTR aumenta, es decir, que las temperaturas mínimas se hacen más mínimas y las máximas más máximas. Y si es lo contrario, pues entonces es que se están acercando esos valores. Y ya teniendo estos índices calculados, nos vamos a los resultados. Aquí tenemos los índices anuales promedio para el primer dominio, que incluye a Giabampo. Entonces, aquí lo que quiero resaltar es que típicamente lo que sucede con estos índices es que en la zona de Giabampo la precipitación es de las zonas donde la precipitación es menor y los eventos extremos de precipitación, tanto en frecuencia como en intensidad, no son tan relevantes como en otras zonas del mismo dominio, ¿no? Lo más relevante que hay en esta zona sería las precipitaciones máximas diarias o máximas o las precipitaciones máximas en 5 días consecutivos. Algo que sí destaca es el CDD, que es los días secos consecutivos. En la zona de Ajiabampo, sí es una zona donde es más alto este índice. En cuanto a la temperatura, se observa claramente que es una zona donde las temperaturas máximas, las mínimas, los días de temperatura más frecuentes son de los valores más altos del dominio, y las olas de calor no son tan altas como al interior de nuestro dominio, que tendría sentido al ser una zona costera. Y las olas de frío también tienen aquí, las olas de frío sí tienen aquí cierta importancia, justamente por lo que les dije, el clima es muy extremo, hay máximas muy altas y hay mínimas muy bajas, ¿no? Aquí tenemos como último índice la amplitud térmica, que también tiene valores altos en esta zona. Aquí entonces las tendencias anuales promedio para todo el dominio. Aquí les muestro el dominio completo porque quiero ejemplificar que los estudios climáticos que existen nos dan de referencia dos resultados principales. Nos dicen la precipitación en ciertas zonas está disminuyendo y los eventos extremos están aumentando. Pero ya cuando se hace el estudio regional se observa unos patrones muy complejos. Lo que podemos resaltar dentro de todo el dominio es que los días secos consecutivos sí están aumentando en la mayor parte del dominio, así como las temperaturas mínimas y como los días con temperaturas por encima del percentil 90, ¿no? Y también que las olas frías están disminuyendo. Pero en todos los demás índices, pues vemos patrones muy contrastados. Entonces vamos a hacerle un zoom al observatorio de Ajiabampo, donde tenemos nuestro polígono. Los paneles superiores van a ser la tendencia anual promedio y los paneles inferiores, que tienen esa serie de tiempo, es el promedio de mi tendencia el promedio de mi índice, perdón, con su respectiva tendencia dentro del polígono. ¿Qué es lo que quería resaltar con esto? Queríamos encontrar una tendencia predominante. Entonces, para Giabampo tenemos que la precipitación total o el acumulado total está disminuyendo a lo largo del tiempo,
al igual que la frecuencia de los eventos de precipitación mayores a 20 milímetros o de los eventos intensos. Disminuye, pero aumenta la intensidad de los eventos extremos con el R95, el R por un día y el R por 5 días. Y también aumenta los días secos consecutivos. Entonces, en general, esto nos está diciendo que las lluvias en Ajiabampo en este periodo son menos frecuentes, pero más intensas y se dan en menos días, que justamente es pues lo más, pues es algo preocupante, porque a lo largo del año va a haber más días secos, pero los días que haya lluvia van a ser lluvias muy intensas. En cuanto a la temperatura, lo que podemos observar en la temperatura mínima, que la tendencia es positiva, en la frecuencia de los días muy cálidos, que también la tendencia es positiva, al igual que las ondas de calor, y la tendencia de las ondas frías es negativa, ¿no? Lo que también observamos aquí y llama mucho la atención es que la temperatura máxima extrema, que es el TXX, tiene un resultado contrastante dentro del mismo polígono del observatorio. En el área de la costa la tendencia es positiva y más adentro del territorio, la otra mitad del territorio es tendencia negativa. Si hacemos un promedio, dentro del todo el polígono la tendencia sería negativa. Esto no quiere decir que las temperaturas máximas estén disminuyendo, por supuesto no. Lo que quiere decir es que las temperaturas, incluso lo podemos ver en nuestra serie de tiempo, las temperaturas máximas están aumentando en los últimos años, pero estas temperaturas no están siendo tan altas como lo eran en un principio y además esto se puede complementar con lo que sucede con el DTR. El DTR es la amplitud térmica y tenemos lo mismo, tenemos una tendencia contrastante. En la costa tenemos negativa, mientras que la otra mitad del polígono es positiva. Entonces, si hacemos un promedio, tenemos que la tendencia es negativa. Lo que nos está diciendo aquí también es que las temperaturas mínimas están incrementando a una tasa mayor de lo que lo hacen las máximas. Es decir, las máximas no están incrementándose tan rápidamente como lo hacen las temperaturas mínimas, que de hecho es un resultado bastante interesante. ¿Qué es lo que sucede en el segundo dominio? Tenemos los índices anuales promedios para ver cómo es la zona con estos índices. Igual, la precipitación de la zona es menor con respecto al resto del dominio. Y si observamos los índices de precipitación también no destaca tanto la precipitación máxima o los eventos extremos como en el resto del dominio. Lo que sí destaca son los días secos consecutivos, al igual que en Ajiabampo. Y en las temperaturas observamos justamente lo mismo que en Ajiabampo. Es una de las zonas donde las temperaturas máximas y mínimas destacan, pero no tanto así las ondas de calor y obviamente las ondas de frío tampoco, ¿no? Las tendencias aquí les muestro de nuevo todo el dominio porque queremos ver si hay una tendencia predominante en toda la zona y lo único que observamos en toda la zona es que las lluvias sí son más frecuentes y son más extremas, con el R por un día y el R por 5 días, pero en los índices de temperatura podemos ver solamente la temperatura mínima es la que está aumentando en la mayoría del dominio, pero en los otros, para los otros índices, la península de Yucatán se comporta diferente al resto del dominio. Aquí le vamos a hacer el zoom a nuestro observatorio de CISAL y son lo mismo que les mostraba en el de Ajiabampo, ¿no? El panel superior es la tendencia y el de abajo es en promedio lo que sucede dentro del polígono. La precipitación total anual sí está disminuyendo dentro del polígono de CISAL y las precipitaciones son más frecuentes y más intensas en todos los índices, aunque no se alcance a ver tendencia en los paneles, podemos ver abajo en las series de tiempo que la tendencia sí es positiva en todos ellos, igual que en los días secos consecutivos, lo mismo que sucedía en Ajiabampo. En cuanto a los índices de temperatura, la temperatura mínima aumenta, los días de temperatura cálida
de más temperatura aumentan, igual que las ondas de calor, y las ondas frías disminuyen. Y observamos lo mismo con el índice de temperatura máxima y con el índice de amplitud térmica. Bueno, con el índice de amplitud térmica aquí sí tenemos una tendencia negativa, pero con el de temperatura máxima observamos lo mismo, que es una tendencia contrastante dentro del mismo polígono, como dentro de la misma área. Aquí la mayor parte del polígono de Sisal es una tendencia negativa de la temperatura máxima extrema, que nos dice pues lo mismo, ¿no? Las temperaturas mínimas están aumentando más que las máximas. Entonces, aquí separé estos resultados que son pues los más contrastantes. Los demás índices nos dicen lo que nos dice la literatura. La precipitación está disminuyendo y los eventos extremos están aumentando, la temperatura va a seguir aumentando, pero estos dos resultados son los que se salen de esos resultados previos. Entonces, en el Giabampo, en la costa, las máximas extremas aumentan más que en el interior de nuestro territorio o de nuestro polígono, pero la amplitud térmica disminuye, sugiriendo un mayor calentamiento nocturno, como los mencioné. En el interior del territorio, las máximas no aumentan tanto, aumentan menos o están bajando, pero la amplitud térmica ha crecido, posiblemente por menor humedad o menor influencia del océano, ¿no? del mar. Entonces, esto pues, da como para que se estudie más a detalle lo que sucede con estas temperaturas en la costa. En Sisal, la disminución de las temperaturas máximas extremas puede deberse a la moderación del océano y a mayor nubosidad, justamente por ser el territorio costero, mientras que su aumento en el centro del territorio, se puede ver la tendencia positiva, se puede relacionar con subsidencia o con menor nubosidad. Esto también es muy interesante porque se puede relacionar justamente el por qué se está volviendo más cálida la zona, o sea, porque hay mayor subsidencia y puede llevar a factores como urbanización o cambio de uso de suelo. La reducción de la amplitud térmica en esta zona o en todo el territorio sugiere que las noches están siendo más cálidas y posiblemente eso es por mayor humedad dentro o nubosidad o incluso por el efecto urbano que les mencionaba. Ya que este resultado fue un poquito, o bueno, quisimos verlo más a fondo, hice el ejercicio con todas las fuentes de datos que tenemos. Tenemos CRU, tenemos ERA5, tenemos nuestra simulación de RECIEM e incluso hice una segunda simulación con otra configuración para nuestro modelo, que todavía no está listo el primer dominio, solamente el segundo, pero podemos observar el resultado. En el dominio de Giabampo, CRU nos dice que son nuestros datos observados o para validar. CRU nos dice que la tendencia es positiva, ERA5 nos dice lo mismo, pero al hacer con RECIEM ese reescalamiento nos da zonas donde la tendencia también es negativa, ¿no? Cuando tenemos en el segundo dominio, CRU nos dice que prácticamente toda la península tiene una tendencia negativa, solo unas zonas positivas en la costa en Quintana Roo, pero la resolución no nos permite ver lo que sucede bien en las costas y nos da todo ese resultado. ERA5 nos da tendencia mayormente positiva en toda la zona y una pequeña área de tendencia negativa en la zona de la frontera entre Yucatán y Campeche. Nuestra simulación del RECIEM nos da un patrón pues, bastante diferente, un poco más acercado a CRU, pero muy diferente a lo que nos daban nuestras condiciones iniciales, que nos dice varias cosas importantes. Uno, pues que nuestra modelación se está acercando más a lo real, que sería CRU, aún con nuestras condiciones iniciales que eran ERA5, y que nuestro patrón donde hay una tendencia negativa en cierta zona de la costa oeste y positiva en la costa este, pues se mantiene en todas nuestras bases de datos. Una segunda simulación nos da un patrón parecido a la primera, aunque en esta segunda simulación en Sisal sí cambia el sentido de la tendencia. Así que nos fuimos con unos datos reales, ya que pues estamos en Sisal y tenemos ciertas estaciones ya con calidad, análisis de calidad. Entonces,
solamente tenemos 30 años, sí es cierto, pero igual nos permitió para ver qué es lo que sucede con datos reales del servicio meteorológico. En algunas estaciones. Tenemos el punto de Celestún y de Isla Arenas, que se encuentran en ese círculo amarillo, dentro de ese círculo amarillo, y podemos ver que la tendencia es negativa, como lo marcan todas las fuentes de datos y las simulaciones. De ahí tenemos dos puntos, el punto en Cisal, que es el punto amarillo, y un punto en Telchaquillo, que es el punto azul. El punto de Cisal nos dice que la tendencia de la temperatura máxima es positiva. CRU, que son los datos observados, que son, o bueno, que es nuestra base de datos para validar, de hecho no nos dice eso. ERA 5 tampoco, y nuestra primera simulación tampoco, pero nuestra segunda simulación sí. Entonces, otra cosa importante que sacamos aquí de la modelación es que nos dimos cuenta que la primera configuración representa muy bien los patrones de precipitación y de temperatura climatológicamente, pero no los extremos, mientras que una segunda simulación está representando mejor tanto la climatología como los extremos. Entonces, esta todavía no está terminada y se está incluyendo al proyecto ahorita, ¿no? Pero sí podemos ver en Telchaquillo cómo la tendencia también es positiva. CRU no lo marca así porque la resolución es muy amplia. ERA 5 sí lo marca y nuestras dos simulaciones también lo marcan. Entonces, aquí daría más como para validar este tipo de simulaciones una vez teniendo las configuraciones completas, pero es muy interesante el ver cómo estos patrones son pues, contrastantes en áreas que son pequeñas. La segunda parte utilizó un escenario de cambio climático y utilizó simulaciones del CEMIP5, un experimento que se llama CORDEX. Este experimento ya es reescalamiento, es reescalamiento dinámico que está disponible, son salidas que están disponibles y que se hicieron con REXIEM, pero tienen una resolución de 0.22 de grado. ¿Por qué no hicimos nosotros el reescalamiento del escenario de cambio climático? Por tiempo de modelación, ¿no? Que una simulación pues tarda bastante. Utilizamos un escenario de cambio climático de los escenarios llamados rutas de concentración representativas o RCPs. No son los más nuevos, son una generación atrás. Los principales son el 2.6, 4.5, 6 y 8.5, que están en función de forzamientos radiativos, de emisiones de dióxido de carbono, y que cada uno nos dice un aproximado de cuánto sería el aumento de temperatura global. Entonces, nosotros utilizamos el peor escenario de todos, que es el RCP 8.5, que nos dice que la temperatura aumentaría unos entre 3.2 y 5 grados Celsius, ¿no? En relación con los niveles preindustriales. Y utilizamos un modelo de Reino Unido, que es del Centro Hadley y de la Oficina Meteorológica de Reino Unido, de la Met Office. Descargamos los datos, que son CORDEX, que utilizaron REXIEM y que son del RCP 8.5, el peor de los escenarios. Y esta es una gráfica de lo que nos dicen, de lo que nos dice este modelo en comparación con nuestras otras bases de datos, ¿no? El periodo que utilizamos para el escenario futuro fue de 2070 al 2099. Entonces, se entiende que estamos comparando de 1980 al 2020 contra el periodo del 2070 al 2099. Entonces, aquí tenemos todas las bases de datos. Lo que CRU nos da era que sobreestima un poco las temperaturas del país. También lo hace un poco el modelo de Reino Unido, y lo que nos da el escenario de cambio climático para este periodo futuro nos da un aumento de temperatura mayor a 5 grados Celsius. La precipitación, tenemos la precipitación con CRU en el histórico, ERA y el histórico del modelo. Podemos ver que ERA sobreestima bastante la precipitación real, y también lo hace el modelo, pero no en la medida que lo hace CRU, ¿no? Y
lo que podemos ver con el escenario de cambio climático, o sea, el histórico contra el del escenario del 2070, podemos observar una disminución de la precipitación en la proyección futura, que es lo que se espera ver, ¿no? Entonces, las tendencias anuales promedio para nuestros dos dominios, esto ya va pues bastante breve. Aquí, de hecho, se ven cosas bastante contrastantes. Ahora la tendencia de la precipitación no disminuye, sino que aumenta. Lo que sucede con todos los índices de precipitación frecuente e intensa. Y en el índice de días secos consecutivos, la mayoría de nuestro dominio tiende a positivo, que es lo que veíamos en lo histórico, pero dentro de donde está el polígono vemos una pequeña reducción, ¿no? Las temperaturas aumentan en cada uno de los casos, tanto las máximas como las mínimas, como las ondas de calor y los días muy cálidos, y las olas de frío disminuyen, ¿no? El DTR, que es la amplitud térmica, también nos muestra algo contrastante, de hecho mantiene lo que decía el histórico. En el segundo dominio, aquí, la disminución de la precipitación se mantiene. Todo lo que salió en el histórico, donde la precipitación disminuye, aquí también en el escenario de cambio climático, del 2070 al 2099. Y en cuanto a los eventos extremos, se ven variaciones pues, importantes. Se ve más frecuencia en la zona de Cisal, pero no así de eventos, no se ve una tendencia positiva de eventos extremos. De hecho, se ven como contrastantes dentro de las mismas zonas. No se ve algo predominante. De hecho, lo que se ve aquí son cambios en los patrones de precipitación. Lo único que sí se mantiene es que la precipitación a lo largo de los años disminuye y que los días secos consecutivos siguen aumentando. En cuanto a las temperaturas, todo en temperaturas aumenta, disminuyen las olas de calor, pero se mantiene el mismo resultado histórico de la amplitud térmica, con un patrón de negativo y positivo dentro de Yucatán. Entonces, las conclusiones de las tendencias, o bueno, de todo el estudio serían las siguientes. El modelo regional REC-100 en una simulación a 9 kilómetros revela patrones climáticos con diferencias entre la costa y el interior de los observatorios que no se alcanzan a observar con el reanálisis o con fuentes de datos que son de menor resolución. Tanto en Ajiabanco como en Cisal, en los dos observatorios, se observa que la precipitación tiende a disminuir, pero que los eventos extremos tienden a aumentar, igual que los periodos secos consecutivos. Es decir, ocurren lluvias más extremas en menos días del año y hay menor recarga del acuífero, lo que se traduce como más riesgo para la seguridad hídrica. En los dos observatorios se muestran más ondas de calor y menos ondas de frío. Sin embargo, las temperaturas máximas no se incrementan al mismo ritmo que las mínimas, lo que genera una menor amplitud térmica. Entonces, hay días con temperaturas altas y sobre todo hay un calentamiento nocturno más rápido. Entonces, la disminución de la temperatura o de la amplitud térmica, perdón, sugiere en la costa que hay aumentos de humedad y cobertura nubosa que suavizan las variaciones térmicas y que dentro del territorio el enfriamiento de las temperaturas máximas extremas y el aumento de la amplitud térmica se puede deber a menor influencia del océano o bien a cambios en la cobertura vegetal, urbanización, etcétera, que afectan la retención del calor. Para el futuro, en los dos observatorios, se observan cambios importantes en los patrones de precipitación. En Cisal es donde sí se mantiene la tendencia negativa. Y las temperaturas en ambos observatorios tienden a aumentar, como sería lógico con el escenario de cambio climático, pero con un calentamiento generalizado y acelerado, ¿no? Entonces, estas diferencias sugieren
nos dan a entender la necesidad de un análisis específico, regional, más detallado para las costas, para evitar generalizar los patrones de precipitación y de temperatura, ya que estas áreas nos dan comportamientos diferentes en una escala local. Y eso sería todo de mi parte. Era 5 y después la salida del modelo REC-CM. Quería consultarte si estás considerando utilizar otro tipo de reanálisis porque se observan diferencias significativas en los patrones de tu índice TXX entre el CRU y el ERA5. Y mi segunda consulta también sería respecto a eso, si tienes alguna hipótesis de por qué los patrones en ese índice de TXX tienen gran diferencia entre el ERA5 y la salida del REC-CM. Si en teoría estás utilizando el ERA5 como tu input para el REC-CM, ¿por qué se observaría tanta diferencia en esos patrones espaciales? Gracias. Ok, no hemos evaluado utilizar alguna otra base de reanálisis porque justamente el REC-CM pues ya tiene preparados los datos del ERA5 para entrada, pero no lo hemos evaluado, la verdad. Y en la segunda, el por qué sale tan diferente la simulación de los datos de entrada, aunque los datos de entrada tengan tantas diferencias con lo real, pues tiene que ver con la misma configuración del modelo climático regional, porque el modelo climático regional resuelve a la vez cada una de las ecuaciones en cada uno de los nodos y aparte incluye para las zonas algo que el ERA5 pues no alcanza a ver tanto, que sería como la cobertura de suelo, la orografía, la hidrografía y todas esas cuestiones más específicas de una zona. Entonces yo creo que a eso se podría deber la mejora del REC-CM o del modelo climático, aún con las condiciones iniciales que tienen bastantes diferencias. Yo tengo como 44 de Paulo, así es que bueno, ahí les van. Espérame. La pregunta 1 de Paulo. Lámina 9. Dominios. Hacer el del Golfo de México grande para abarcar los 6 observatorios no aminora la calidad de los resultados, o hacer dominios menores para, por ejemplo, 3 zonas que engloben A, Oaxaca, B, Dos Bocas y Laguna de Términos y C, Yucatán, sería un poco mejor, pero el costo operacional no vale la pena. ¿Entendiste? Sí, ¿la quieres responder o la respondo? No, te preguntaron a ti. Ok. Pues se toman dominios, obviamente la simulación en los bordes o en los límites de nuestro dominio, pues se pueden tener ciertas pues, discrepancias justamente porque son los límites, ¿no? Entonces, por eso se tomaron dominios que fueran un poquito más amplios de donde están los observatorios para que no hubiera ningún problema al analizar los datos dentro del mismo dominio. Ahora, el hacer un dominio para todo el Golfo que incluya todos los observatorios o algo así, pues sería prácticamente hacer casi toda la República y el costo computacional es mucho. Por eso lo hicimos por dominios pequeños en cada una, que incluyeran los observatorios, pero que no tuvieran todo ese espacio, porque sí es bastante el tiempo que se lleva
la simulación. ¿O sí va más o menos por ahí? Sí, bueno, yo creo. La otra pregunta, la 2, Pablo, se la voy a hacer directamente a Marta porque es algo técnico. La 3 es, aparentemente bueno, que creo que va un poco relacionado con lo que te preguntaron. Aparentemente los modelos dan resultados distintos y a veces contrastantes. ¿Hay elementos para seleccionar alguno por encima de los demás? ¿O qué se puede hacer para llegar a un índice semáforo de 3 colores climático? Esto es lo que idealmente funcionaría para las tarjetas de reporte, que es el fin último del proyecto del ANRES. ¿Índice semáforo? Bueno, acá tal vez lo que sí puedas contestar es cómo se escogen pues esto, la diferencia, cómo podemos reducir la incertidumbre por los modelos que se están usando. ¿Cómo se podría usar o hacer? Pues para empezar, la cantidad de modelos disponibles es bastante, ¿no? Entonces, ya hay estudios que han hecho comparaciones entre los modelos para ver pues, cuáles funcionan para determinadas regiones. Entonces, alguna corrección que se hace, pues puede ser corrección de sesgo, ¿no? Pues lo que yo haría, pues justamente sería esa comparación entre los diferentes modelos con una validación para que se pueda ver cuáles de ellos funcionan mejor para cada región, porque también sucede que pues tenemos dos regiones muy diferentes, que es el noroeste del país y la península de Yucatán. Entonces, no necesariamente el modelo que va a funcionar para la península de Yucatán va a funcionar para el noroeste del país, o sea, va a ser el más adecuado. Entonces, requiere evaluarlos. Aunque ya hay trabajos que los utilizan. De hecho, pues en trabajos de CISAL ya han utilizado varios modelos y me parece que el más indicado, o algunos estudios dicen que el más indicado para la zona del sureste es el que utilizan es el francés, el CNRM. Sí, perdón, nada más quería agregarle para Paulo que ya se han hecho estudios de validación para todo el territorio nacional, pero pasa eso, que no ves los detalles y ya sabíamos que en general ningún modelo climático regional le pega a la península de Yucatán, un poco por lo que está diciendo Marta. O sea, por un lado, en el noroeste tenemos estas montañas, la influencia de monzón, pero aquí en el suroeste Yucatán es muy particular. Las observaciones son más complicadas también aquí en Yucatán por la banda de nubosidad permanente que hay en la costa y entonces los datos de satélite tienden a subestimar la información. Entonces es complicado validar los modelos aquí en Yucatán, aparte de que como es plano, sin ríos, sin cuerpos de agua, una vegetación más o menos homogénea, hace muy complicada muchas cosas. Entonces sí sabíamos que ni los reanálisis ni los modelos con diferentes configuraciones le pegan a la península. Entonces pues se requiere hacer esta clase de estudios como los que está haciendo Marta para entrarle al detalle y ver cuál funciona y cuál no funciona. Es la única manera es hacer las simulaciones y hacer una evaluación. Y después a lo mejor si tienes muchas simulaciones, pues un ensamble y capturas, reduces los errores y suavizas los datos, ¿no? Eso un poco es una estrategia. Hola Marta, buenas tardes. Gracias por tu presentación. Yo tengo dos preguntas. Una, no sé si lo mencionaste, pero la resolución de tu malla es de 9 kilómetros, pero ¿cuál es el área de cobertura de cada uno de tus observatorios? O sea, ¿tus 9 kilómetros sí dan la resolución espacial suficiente para ver el detalle de cada uno de los observatorios? Porque vi que el polígono de los observatorios era más pequeñito que la resolución de, o sea, es de una malla o dos píxeles o dos, caen los observatorios. Entonces, ¿eso es buen detalle para los observatorios? Tienes apagado tu micrófono. Bueno, y la otra, nada más antes de que me contestes, la otra, respondiste hace un momento la evaluación de los modelos
Y mencionaste que el REC-CIEM era uno de los mejores modelos para simular esta zona tropical. Mi pregunta es, más que elegir un modelo, ¿qué hay de las parametrizaciones que utilizas en cada uno de tus modelos? Gracias. Ok, sobre el primero, sinceramente no cuento con el dato de la extensión del polígono del ANREX, como para decir cuántos puntos de malla, pero sí aseguré que al menos un punto de malla cayera dentro del polígono. Entonces no sé cuántos puntos de malla pudieran caer dentro, pero sí hay al menos un punto de malla dentro de cada uno de los polígonos. Y en la segunda, justamente sucede algo parecido con los modelos, con las configuraciones. No todas las configuraciones van a funcionar para todas las regiones. Yo utilicé una que está ya probada en al menos 1 o 2 estudios para la región, bueno, para México de hecho, que es Titke Emanuel, pero observé que como a futuro yo quería ver Isla Alacranes en el mar, no lo hacía, o pues bueno, en esa zona, la configuración no lo hacía muy bien, por eso me fui a otra de las configuraciones también utilizadas para la región, que es Titke, que de hecho me está resultando mejor para estas tendencias que la primera, ¿no? Bueno, relativamente mejor, ¿no? Porque todavía me falta evaluarlo y validarlo. Pero lo que sucede en estas dos configuraciones, como lo mencioné, es que la primera climatológicamente me da muy bien lo que sucede en los patrones de precipitación y de temperatura en la región, pero no ve los extremos o no simula los extremos de la misma manera que lo hace la segunda simulación, que al parecer lo está haciendo mejor, ¿no? Entonces, sí, también además de evaluar y validar los modelos, también se tendrían que evaluar y validar las configuraciones, pero utilicé las dos pues, las dos utilizadas para la región que ya han sido probadas, que dan una representación válida, pero pues sí, existen más configuraciones, por supuesto, nada más que pues sí, de nuevo, tendría que ser una evaluación más grande, con una lista más grande, con mucho recurso computacional. Pues creo que ya no hay más preguntas por acá. En el chat ya no hay, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Marta. Luego nos reunimos porque Pablo tiene otras preguntas más técnicas. Okay. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.